Señor, de enseñar tu palabra, tu preciosa palabra. Señor, que sea esa semilla que cae en una tierra fértil, Padre. Que, Señor, sea una palabra que no regrese a ti vacía. Úngelo, Señor, con tu presencia. Señor, bendícelo, Señor, en el compartir de esta palabra y que sea guiado por el Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén. No estoy, sí se ven bien. Muy bien. ¿Cómo están todos? ¿Qué tal? Excelente. Se puso bien bueno la alabanza. Estuvo bueno. Muy bien. Ok. Excelente. Nada más estoy abriendo mis notas. Nosotros, bueno, Judith y yo disfrutamos mucho ver, como le llaman docu-series en Netflix, que son como si fueran películas, ¿no? Pero son como 3 o 4 o 5 episodios y ya termina. Y nos gustan mucho ver estas series sobre tipos que fundaron empresas bien exitosas así. Y han habido varios. Ha habido una serie del chavo que fundó WeWork, por aquellos que han escuchado de las oficinas compartidas, ¿no? El que fundó Uber, no nos gustó tanto, no terminamos esa. Estuvo extraño. Y luego otra que realmente nos sacó de onda, era una chava bien joven. Sí, bien joven, empezó la universidad. Ella quiso ser, creo que como farmacéutica, algo así. Y inicia la serie y ella siempre perdía en las carreras rápidas, siempre perdía. Como que te daba lástima, ¿no? Siempre perdía. Y luego, pues entre más crece, decide que no, yo quiero quiero estudiar en no sé qué universidad muy prestigiosa, sí lo logró. Y para entrar a la industria de farmacéuticos, para inventar un aparato que pueda ayudar a las personas enfermas. No me acuerdo exactamente qué enfermedad, pero muy ambiciosa, con una visión muy clara. Sabía ella lo que quería hacer y nadie le iba a detener. Era pues una chava muy pequeña, así muy pequeña, pero sabía qué es lo que quería, ¿no? Y bueno, logra entrar a la universidad, tiene toda su idea y ya quiere buscar médicos, profesores con plata para que inviertan en lo que ella no había inventado aún, pero era como su idea, ¿no? Pero necesitaba dinero. Entonces va con profesores y pues la rechazan, ¿no? Como la serie de Shark Tank, puros rechazos ahí. Pero eso no la detiene y sigue, tiene su idea. Eventualmente alguien sí confía en ella y le da el dinero que necesita. Contrata un equipo de farmacéuticos reales, ¿verdad? O sea, gente con experiencia. Tenía un buen equipo, tenía su visión muy clara, sabía lo que quería armar. De hecho, era una misión muy buena. Era ayudar a las personas enfermas con un aparato que les podría mejorar la vida. Y el único problema es que era demasiada ambiciosa. Y su equipo, que eran personas muy experimentadas en la industria, estaban haciendo pruebas todavía, pero ella quería ya que el dinero viniera de todos los inversionistas, hasta el punto de tener algo muy bueno que estaba haciendo por la ambición y su impaciencia y la confianza, tanta confianza que tenían en sí misma. Les mintió a todos los inversionistas que ya estaba funcional el producto. ¿Qué causó? Millones y millones y millones de dinero, una mega empresa con más de 100 empleados en base a una mentira que surgió de algo que realmente era bueno al inicio. Tarde o temprano la descubren, se cae toda la empresa, bancarrota como ninguna otra,
pérdidas de millones de dólares, todos perdieron sus empleos. Uno se suicidó porque estaban buscando a él para temas legales. Un desastre total. Y al final de todo esto, a ella le llaman, y todavía vive, es joven, a ella la llaman la peor directora de una empresa internacional de toda la historia en Estados Unidos. Y ¡pum! Ella con esa etiqueta, y ya no. Terminó toda una historia bien bonita al inicio, bien horrenda al final. ¿Sí? Y bueno, ella se llamaba Elizabeth Holmes. Si la buscas en internet, ahí va a estar en... Nomás pone ELI y ya va a aparecer en Google. Y bueno, una historia así no se queda nada más en Netflix. No se queda nada más en esas empresas que escuchamos. Hemos escuchado de miles de historias de personas que a lo mejor empezaron una iglesia, eran pastores de una mega iglesia, tenían también buenos deseos por parte de Dios, y por confiar en sí mismos y por tener una falta de paciencia o depender de otros, de lo que decían los demás, terminaron tumbando todo el llamado que Dios tenía pues para ellos, ¿no? Entonces, ahora, ahí les va la pregunta. ¿Puede entonces un deseo bueno y correcto traer acciones malas y consecuencias malas? ¿Sí puede? Sí, pero no creo que es el deseo, creo que es el corazón, es nosotros. Entonces, esa es la primera pregunta. La segunda es, ¿qué sucede si destruimos o arruinamos el llamado de Dios para nuestras vidas? Y ahí les va una buena pregunta más, que no puse aquí en mis notas porque es tan buena que quise tirarla de una vez. ¿Cuántos de ustedes han sentido que en algún momento en sus vidas la regaron en algo que Dios, o sea, el llamado de Dios para sus vidas, y que ya no iba a haber un remedio después, de que ya? ¿Hay alguien aquí? No vas a levantar la mano porque pues no, o sea, no te voy a presionar así, pero creo que muchos de nosotros nos hemos equivocado en algún momento, que puede destruir nuestra reputación y cosas más allá, ¿no? De que pues, me equivoqué y ya no sé si el mismo llamado que Dios tenía para mí sigue vigente por mis malas acciones, por las consecuencias que vinieron. Y por eso, amigos, por eso vemos tantas personas que solo llenan asientos los domingos y nada más, porque sucedió algo donde ya no sienten que merecen participar en el llamado de Dios para sus vidas. Sí, por eso vemos tantas personas agotadas en una monotonía, y muchos nunca salen de eso. Años y años y años. Y esto no es nada más relevante para nosotros el día de hoy. Sucedió con los más grandes, nuestros héroes bíblicos, sucedió con ellos en la Biblia. Nombres grandes, o sea, grandes. Y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre Moisés. Sí, Moisés pues es de los más famosos de toda la Biblia. Y esto es lo que a él le sucede. ¿Cuántos han visto la película de Disney de Moisés? Yo antes de haber congregado en mi vida, yo me acuerdo de la película de Disney de Moisés, ¿no? Nomás que las olas vinieron y agarraron todos los egipcios así. Yo de niño le decía a mi mamá, nomás repítemelo, así. Y como todos viéndome bien raro, porque a este niño le gusta esa escena de todas. Pero bueno, yo me acuerdo muy, muy vívidamente de esa película. Y ahora vamos a leer un poco sobre Moisés. Pueden haber algunos que aún no conocen el trasfondo de su vida. Entonces vamos a ir a Éxodo 2. Si me gustan acompañar a Éxodo 2. Ok. No vamos a leer todo el capítulo, pero un poco de contexto, pues Moisés nació de una mujer hebrea, y en ese entonces ellos estaban bajo esclavitud de los egipcios, y su madre y su hermana
lo dejan en una canastita, ¿verdad? No quiero decir palabras que no sean, y lo ponen en un río, porque pues con la esperanza de que pues alguien lo encontrara para darle una mejor vida. Y si lo encuentran, lo encuentra la hija del faraón. Y aquí dice en el versículo 5, dice, a poco tiempo la hija del faraón bajó a bañarse en el río, era el río Nilo, y sus sirvientes se paseaban por la orilla. Cuando la princesa vio la canasta entre los juncos, mandó a su criada que se la trajera. Al abrir la canasta, la princesa vio al bebé. El niño lloraba y ella sintió lástima por él. Seguramente es un niño hebreo, dijo. Entonces, la hermana del bebé se acercó a la princesa. ¿Quiere que vaya a buscar una mujer hebrea para que le amamante al bebé? Le preguntó. Sí, consiga una, contestó la princesa. Entonces la muchacha fue y llamó a la madre del bebé. Qué padre que pudo reunirse con su hijo. Toma a este niño y dale el pecho por mí, le dijo la princesa a la madre del niño, te pagaré por tu ayuda. Así que la mujer se fue con el bebé a su casa y lo amamantó. Años más tarde, cuando el niño creció, ella se lo devolvió a la hija del faraón, quien lo adoptó como su propio hijo y lo llamó Moisés. Pues explicó, lo saqué del agua. Ok, entonces, un poco de información sobre Moisés. De la pobreza extrema probablemente terminó pues en la casa de los más ricos, probablemente en ese tiempo de todo el planeta, ¿sí? Podemos imaginar qué significa eso. Pues el haber venido de un lugar sin esperanzas, probablemente sin buena alimentación, sin educación, sin todo eso, pues ya tenía todo y más en abundancia. Dicen muchos escolares de la Biblia que pues él tuvo la mejor educación, era una persona muy inteligente, tenía todo por delante, o sea, iba a ser una persona altamente exitosa, Moisés. Probablemente de alguna forma heredar, quién sabe cuánto terreno, todo un imperio. Pero algo de Moisés que siempre supo que no, aunque era de ellos, no era. Él sabía que era pues, adoptado y que venía de los hebreos. Y imagínate tú viviendo con los que son tu familia, pero ves que la gente de tu familia está maltratando a la gente que es tu sangre. Pero imagínense la impotencia y ya tienes poder. A lo mejor puedes hacer algo, a lo mejor puedes arreglar las cosas. Entonces, ahí es donde inicia la historia de Moisés, donde le entra una convicción por ayudar a su gente de sangre, a los hebreos. Tenía una convicción y pues un llamado por parte de Dios de liberar a los hebreos de la cautividad egipcia. Pero qué complicado, ¿no? Cuando tu mamá es la hija del faraón realmente. Qué complicada situación para alguien como él. Entonces, pero bien, voy a pausar aquí. No se ve aquí en la Biblia, bueno, habían muchos faraones y unos históricamente comprobados malos, pero malandros. Y otros más ok, más leves. Vemos que Moisés creció con un faraón que estaba relativamente, ok, no bueno, pero ahí. O sea, ellos le dijeron que era hebreo, no había como algo escondido por ahí. Él tenía obviamente una buena relación con ellos y pudo haber iniciado este llamado que Dios le dio para rescatar a los hebreos y darles una mejor vida. Pudo haber empezado en la situación actual en la que estaba, ¿sí? Pudo haber negociado, pudo haber llegado a un acuerdo, algo así. Pero por su misma impotencia sucede algo catastrófico que le iba a cambiar toda la vida por siempre. Y ahí es donde ya llegamos al versículo 11. Vamos al versículo 11. Muchos años después, cuando ya era adulto,
Moisés salió a visitar a los de su propio pueblo, a los hebreos, y vio con cuánta dureza los obligaban a trabajar. Durante su visita, vio que un egipcio golpeaba a uno de sus compatriotas hebreos. Entonces Moisés miró a todos lados para asegurarse de que nadie lo observaba y mató al egipcio y escondió el cuerpo en la arena. Al día siguiente, cuando Moisés salió de nuevo a visitar a los de su pueblo, vio a dos hebreos peleando. ¿Por qué le pegas a tu amigo?, le preguntó Moisés al que había empezado la pelea. El hombre le contestó: ¿quién te nombró para ser nuestro príncipe y juez? ¿Vas a matarme como mataste ayer al egipcio? Imagínense esa escena. ¡Ih! Hombre, si supieron cómo. Entonces Moisés se asustó y pensó: todos saben lo que hice. Efectivamente, el faraón se enteró de lo que había ocurrido y trató de matar a Moisés. Pero él huyó del faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián. Cuando Moisés llegó a Madián, se sentó junto a un pozo. El sacerdote de Madián tenía 7 hijas, quienes fueron al pozo como el costumbre para sacar agua y llenar los bebederos para los rebaños de su padre. Pero llegaron unos pastores y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó de un salto y las rescató de los pastores. Luego sacó agua para los rebaños de las muchachas. Cuando los jóvenes regresaron a la casa de Reúl, su padre, él les preguntó: ¿por qué hoy han regresado tan pronto? Un egipcio nos rescató de los pastores, contestaron ellas. Después nos sacó agua y dio de beber a nuestros rebaños. ¿Y dónde está este hombre?, les preguntó el padre. ¿Por qué lo dejaron ahí? Invítenlo a comer con nosotros. Moisés aceptó la invitación y se estableció ahí con Reuel. Con el tiempo Reuel la entregó a su hija Séfora por esposa. Más tarde ella dio a luz a un hijo. Moisés lo llamó Gersón, pues explicó: ha sido un extranjero en tierra extraña. Con el paso de los años, el rey de Egipto murió, pues los israelitas seguían gimiendo bajo el peso de la esclavitud. Clamaron por ayuda y su clamor subió hasta Dios, quien oyó sus gemidos y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Miró desde lo alto a los hijos de Israel y supo que ya había llegado el momento de actuar. Ahora, leímos todo eso porque después de lo que pasó con Moisés, el haber matado al egipcio y pues se enterado de lo que había hecho, pues se huyó, se escapó. Estaba viviendo ahí en Madián 40 años. Es mucho tiempo. 40 años. Tenía un llamado, tenía una convicción que yo voy a hacer esto hace 40 años. Pero por un error que cometió, pues horrendo obviamente, por un error que cometió, pasó 40 años. ¿Quién sabe qué estaba trabajando para su suegro? No digo que trabajar para suegro siempre es malo, pero 40 años trabajando para el suegro en el rancho nada más. Cuando vino de la realeza de Egipto, pudo haber ya armado todo el plan de rescatar a los hebreos y todo eso. Se pudo ya haber armado. Pero por un error, por su impotencia, por su impaciencia, donde terminó dependiendo de sí mismo, mató ese. Pudo haber aguantado, pero no, lo mató, ¡pum! 40 años a la basura. Así. Y no quiero decir tan a la basura, pues tuvo una esposa y un hijo, ¿no? Pero el llamado que Dios tenía para él, ¿qué pasó en esos 40 años? Existió nada más. La regó y no supo entonces cómo regresar a lo que Dios tenía para él, a lo que Dios le había llamado. Y creo que eso pasa a muchos de nosotros y nos ha pasado a muchos, que un día Dios nos dio un llamado muy importante, porque todos lo son, no importa lo grande o pequeño que son. Pero Dios te dio un llamado o nos dio un llamado súper entendible, lo entendimos, pero por depender de nosotros mismos, por ser impacientes, por querer agradar a todos los demás, sucede algo, nos equivocamos y 40 años pasan de volada, de inutilidad, así tal cual. Y esto estamos hablando de Moisés.
Lo vemos como un wow, Moisés, ¿no? El de los más tops de toda la Biblia. Pero miren lo que le pasó, 40 años no viviendo bajo el propósito y llamado de Dios por haber dependido de Él mismo. Está grueso. ¿Quién cree que está grueso eso? Yo sí. Pues yo sí. ¿Qué pasó aquí? Número uno, no estaba realmente sensible a su llamado y como Dios lo pudo haber utilizado. Y eso todo es, vamos a ver 4 cosas que se aplican a nosotros. Uno, no estaba sensible a la voz de Dios. Y llega un momento donde siempre necesitamos la voz de Dios, pero llega un momento como el que vio un egipcio maltratando a un hebreo y ahí puso a Dios completamente a un lado. Digo, esto es para mí. Esto yo lo voy a arreglar de una vez. ¡Pum! No sé cómo lo mató, pero lo mató y lo escondió ahí. Puso a Dios en ese momento a un lado y mire lo que pasó después. Entonces, el llamado que Dios tiene para ti y para mí, para nosotros, tiene que estar basado en la aprobación de Dios primeramente, no de los hombres. Y nuestro llamado se trata de estar consciente de lo que Dios quiere, no de lo que los hombres quieren. Y Moisés ni siquiera había tenido la aprobación de los hebreos. O sea, apenas estaba fresco con este llamado. Pero ya quiso armar las cosas de su forma, ¿no? Y Pablo hace algo muy interesante en el inicio de muchas de sus cartas. Y si no lo entiendes bien, si no lo lees bien, lo puedes tachar como arrogante a Pablo. Porque dice en Gálatas 1:1, les escribo, yo el apóstol Pablo, no fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas, ni por ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre, quien levantó a Jesús de los muertos. Si lo ves en aislamiento, se pasa que, pues, ¿quién eres tú que te crees tanto, verdad? Pero realmente lo que está diciendo es mi ministerio no se basa en lo que piensan los demás. Yo no dependo del otro ser humano como para tener aprobación de Dios mismo. Si yo voy a armar un ministerio, si voy a tener un llamado, pero dependo de lo que los demás dicen de mí, entonces realmente no estoy escuchando a Dios, estoy escuchando a los demás. Y el ser humano es así. Entonces, si dependo completamente en los demás, ¿cómo me va a ir en mi ministerio? ¿Cómo me va a ir en mi llamado? Por eso Pablo quiso aclarar eso de una vez. Estoy para servir, pero yo no dependo de lo que dicen los demás y lo que creen de mí, lo que piensan de mí. De nuevo, hay que ser sensibles a lo que Dios quiere para nosotros. ¿Cuál es el llamado de Dios para nosotros? No cuál es el llamado de la iglesia para mí. ¿Sí? Y bueno, Moisés perdió sentido de Dios mismo en ese momento y terminó perdiendo el sentido, ni siquiera sabía quién era él por 40 años. Cuando Dios no está en tu vida o no está en el centro de lo que tiene para ti, tarde o temprano pierdes noción, pierdes tu propia identidad. Y eso es algo pues espantoso, ¿no? 40 años no sabiendo quién era, cuando hace 40 años tenía una convicción y llamado tan claro. ¿Cómo sucede algo así? ¿Cómo? Y pasa con tantas personas. Y la respuesta es, dependió de él mismo en la primera oportunidad. En el primer reto que tenía, dependió completamente en él mismo. ¿Ok? Entonces, número 1, hay que ser sensibles a nuestro llamado y sensibles a la voz de Dios. Aprobación de Dios, no aprobación de los demás, ni mi propia. Ok, ¿cómo vamos? Excelente. Ok, número 2, dependiendo de la dirección de Dios y no en nuestra propia sabiduría. Aquí puse en los momentos cuando todo nos va bien y cuando nos sentimos con el poder de hacer las cosas nosotros mismos. Esto es el problema que sucedió aquí con Moisés.
Él se sintió pues con el poder y el derecho de arreglar una situación donde pudo haber esperado un poco, pudo haber a lo mejor detenido la pelea y buscado a Dios para sabiduría. Y sucede mucho en las situaciones, no sé si a ustedes les pasa, pero las situaciones, cuando llega una situación muy complicada, un reto muy complicado, ahí es donde, no, hazte un lado Dios, y te pones con la impotencia, ¿no? De tratar de arreglarlo tú, y no sale, y no funciona, y luego te equivocas con algo, y dices, chin, ¿por qué no esperé unos días más? ¿O por qué no consulté con mi esposa o mi familia o con Dios mismo? Esto lo pudo haber hecho. Entonces, necesitamos depender de la mano, de la dirección de Dios en los momentos cuando todo nos va bien y nos creemos la mera onda, cuando todo nos va muy mal y las cosas están bien difíciles, en los momentos cuando ni confiamos en nosotros mismos. De hecho, nunca deberíamos de confiar demasiado en nosotros mismos, porque luego suceden cosas como sucedieron aquí. Y más, depender de la dirección de Dios cuando no sentimos que lo merecemos. Muchas veces no dejamos que Dios obre en nuestras vidas simplemente porque creemos que no lo merecemos. Entonces nos quedamos nosotros a un lado y dejamos que haga su obra en los demás, porque nosotros no nos sentimos merecedores. Y estoy tocando este punto de no sentirte tú con el derecho de que Dios haga algo en tu vida. Nadie tiene el derecho, pero por la gracia de Dios se hace, ¿no? Y vamos a hablar un poco de la zarza ardiente, porque la zarza es una representación de la gracia en la vida de alguien que había perdido sentido completo de quién él mismo era, por lo que, como se equivocó, como un pequeño momento en el desierto, Dios tuvo él tuvo una experiencia con Dios, y la gracia de Dios te puede hacer no sé cómo lo dicen, es una vuelta de 360 grados, así completamente, ¿no? Entonces, vamos a leer Éxodo 3, siguiente capítulo. Y aquí es donde se pone, pero bueno. Ok, y así va. Dice, cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro, quien era sacerdote de Medián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó a Sinaí, el monte de Dios. Ahí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente, en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Ok, ahí vamos a parar. Yo no sé qué tan grande a lo mejor estaba la zarza. Vamos a imaginar que así, ¿no? Y han de haber habido muchas zarzas en el desierto. Creo que el ser humano siempre ha sido atraído al fuego. Yo creo. El tema del fuego, ¿no? Cuando el primer humano inventó fuego, fue como que ya se inventó todo después. El fuego, siempre hemos sido atraídos a fuego, a lo mejor unos más que otros. Yo de niño, mal plan. A mí me encantaba el fuego. Yo quemaba todo lo que se podía. Mis papás sí se preocuparon por un momento. Pero dijeron que este niño, híjole, ¿qué está pasando aquí? Nomás llegamos a la casa y ya quemó un árbol o sí quemé varios arbustos. Y luego empecé a quemar cosas dentro de la casa. Y ahí es donde ya me quitaron todo. Pero el fuego es algo que siempre nos ha asombrado de alguna forma. Entonces, quiero que piensen, Moisés probablemente, aunque no lo dice la Biblia, ya han pasado 40 años de la misma vida rutinaria, haciendo lo mismo todos los días con su suegro, sin echar al suegro. Todos los días lleva el rebaño al desierto. Es un desierto.
¿no? O sea, no hay como que tantas cosas bonitas que ver. Lo lleva ahí, pues puro arbusto, nada interesante. Pues voy a regresar a la casa. Mañana otra vez lo mismo. 40 años. Y de repente una zarza en llamas. Yo me imagino que se quedó por un tiempo viendo esto para ver, pues, a ver cuándo. Ya hay pura ceniza. A ver para cuándo. Pero sigue. La curiosidad del ser humano va a estar atraída a eso si no termina quemándose. Pudieron haber sido varias horas. Yo así me imagino que no se quemaba, hasta el punto que dice en el versículo 3, esto es increíble. Se dijo a sí mismo, ¿por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió al Señor. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Isaac y el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Luego el Señor le dijo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo de Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos, por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluyen la leche y la miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Ahora ve, porque te envió al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo de Israel. Boom. Y Moisés ha dado como que, ¿what? Versículo 11. Pero Moisés contestó, pero. Ya le entró la duda, ¿no? Después de 40 años sintiéndose inútil. ¿Quién soy yo? Aquí vamos a enfocarnos en esto. ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Dios contestó, yo estaré contigo. Y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. Pero Moisés volvió a protestar. Si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué les responderé? Híjole, Moisés ni siquiera, pues parece aquí que ni siquiera sabía quién era Dios. Perdió sentido de absolutamente todo. Y Dios le dice en el 14, yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel, que yo soy, me ha enviado a ustedes. Dios también le dijo a Moisés, así dirás al pueblo de Israel, Yahvé, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, el nombre que deben recordar por todas las generaciones. Ahora ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Yahvé, el Dios de sus antepasados, de Abraham, Isaac y Jacob, se me apareció y me dijo, he estado observando de cerca y veo el trato que reciben de los egipcios. Y bueno, sigue la historia. Ahí es donde ya empieza la aventura real de Moisés. Después de 40 años, probablemente ya tenía 60, 70 años. 80, pastor. Ya estaba grande. Pero nunca es demasiado tarde para Dios, ¿verdad? Nunca. Si nos ponemos a pensar un momento en cómo ha de haber estado esa situación para Moisés, sintiéndose así por 40 años, no cumpliendo con nada menos de cuidar un rebaño y trabajar para su suegro, y de repente viene Dios que
no sé si ni él tuvo comunión con Dios en esos 40 años, pero en su gracia viene Dios y de nuevo le llena con un propósito, un llamado nuevo, que era el mismo, pero de nuevo, ¿no? Y la duda le llenó a Moisés, se sintió no merecedor de llevar a cabo tan gran misión, la misión que Dios tenía para él. Y aquí es donde vemos que el enemigo número uno de Moisés, ¿quién era? Pues Moisés mismo. Moisés mismo. Él ni siquiera se pudo perdonar a sí mismo. Tiró todo. Pero ahí viene, pero entonces Dios, ahí viene y cambia la jugada. Y se pone muy, muy bueno por su gracia, por su misericordia. Que en Dios todo se puede hacer. Nunca es demasiado tarde. Y este es el mensaje para nosotros el día de hoy. Porque quizás muchos sentimos que por algo que pasó hace 2 años, 5 años, 10 años, ya no lo puedo arreglar, mejor me quedo observando nada más. Me quedo ahí, porque no soy merecedor de que Dios de nuevo me restaure, me dé mi propósito de regreso, mi llamado de regreso. Mejor me quedo a un lado. Observo desde lejos. Que Dios haga lo que quiera hacer con los demás, pero aquí yo me quedo, porque no soy merecedor. Nadie merece nada, pero la gracia abundante de Dios es impresionante. Y aquí unas notas. Nuestra pasión y nuestro llamado nos puede consumir hasta las cenizas si la presencia de Dios no está en medio de todo. Moisés empezó con pasión, empezó con convicción, sabía qué es lo que tenía que hacer. Esa misma pasión en unos milisegundos lo llevó a matar a alguien. Y era literal una persona, unas cenizas caminando por 40 años. Pero esa zarza nunca se quemaba, nunca llegaba a la etapa de cenizas. Seguía la zarza ardiendo. Porque la presencia de Dios estaba dentro de la zarza. Y si Dios no está en medio de nuestro llamado, vamos a terminar como cenizas nada más. Muchas veces estamos en proactividad, estamos haciendo cosas en actividad y esto, pero si Dios no está ahí, si está muy lejos de ahí, si no está en el centro, terminaremos como cenizas, tarde o temprano. Entonces la pregunta es, ahorita, ¿eres nomás un montón de cenizas caminando, sentando por aquí? ¿O eres una zarza ardiente? Esa es la pregunta del día de hoy, para ti, para mí, para todos nosotros. Quizás conociste a Dios hace 40 años, hace 50 años, y quizás fue hace una semana, un año. ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Cómo está tu vida con Dios? ¿Andas como unas cenizas nada más o andas como una zarza ardiente que nunca se apaga? Porque Dios, su presencia está en medio de todo, porque tu dependencia está completamente arraigado en la fuente, en Él. ¿Sí? Filipenses 2, 12 al 13 dice: queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Pablo lo escribe. Y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Entonces, ahí es donde viene el deseo, la pasión, la convicción correcta, cuando Dios mismo lo está alimentando, cuando Dios mismo lo está dando. Hay gente que es creativa, por ejemplo, que siempre se parece bien apasionada. Y órale, pero la gente creativa terminamos haciendo las cosas como nosotros creemos que debe de ser y no involucramos a Dios en lo absoluto. Yo estoy hablando por la gente creativa porque pues yo caigo dentro del campo, ahí mero adentro, ¿sí? Pero aquí dice, Dios trabaja en ustedes y Él les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada.
Después de 40 minutos, Moisés pudo entender que es Dios que da las cosas. Yo no tengo que ser demasiado ambicioso, porque si lo soy, tarde o temprano algo va a suceder. No necesito ser impaciente, no necesito tener miedo en lo que digan los demás sobre cómo estoy haciendo las cosas. Ok, a veces lo que dicen algunos sabios es bueno, ¿no? Tampoco vamos a ser arrogantes aquí, pero la aprobación viene de Dios mismo. Punto. Así es. Y estamos en ese canal, entonces llegamos a cumplir el llamado que Dios tiene para nuestras vidas. Y creo que muchos aquí conocemos qué es nuestro llamado, pero quizás muchos aquí ya no sabemos qué es, porque pasó algo aquí, como aquí. Pero no esperes 40 años. No esperes 40 años para ver si a lo mejor regresas. Busca a Dios hoy. Busca cuál es tu llamado, qué es lo que Él quiere para tu vida. Entonces, casi terminando, ¿cómo conocer entonces cuál es mi llamado? Pues hay un sinfín de cosas, ¿no? Comunión con Dios, oración, creciendo en su palabra, congregando con otros, pidiéndole a Dios dirección, buscando consejo sabio, obediencia genuina, simplemente siendo obediente, confiando en Dios. Dice Salmos, quédense quietos y sepan que yo soy Dios. No precipitándonos. Creo que esa es buena. Oh, órale, tengo mi llamado de Dios, sé qué es lo que debo de hacer, órale, vamos a darle de una vez. Así, de que bien agresivos, ¿no? Hay otros que son más como que tranquilos y pacientes, pero hay otros de que no lo somos ni para nada. Y acá vimos que con Moisés no supo esperar, quiso ya arreglar las cosas. O sea, suena un poco raro esto, pero, o sea, Dios sí los mató a todos los egipcios en el mar. O sea, pero Moisés se adelantó y mató uno años antes. Y por haberse precipitado, miren lo que pasó. A veces es ok, hermanos, es ok que no estés siendo demasiado activo. No estoy diciendo que quédate ahí, nomás, no. Pero a veces es ok esperar en Dios, a ver qué es lo que Él quiere de ti. En lugar de estar tratando de armar 10 cosas a la vez. A veces es ok descansar en su presencia, buscar qué es lo que realmente quiere de ti y entonces accionar de manera sabia. ¿Sí? No dependiendo de nuestros talentos. Eso es algo que yo hago personalmente. Creo que, órale, sé cómo hacer esto, entonces vamos a darle. No, dependamos de Dios, que tienes talentos infinitos. ¿Sí? Podemos ser débiles, podemos incluso ser personas fracasadas, pero Dios utiliza las personas fracasadas. Moisés se fracasó, Abraham, David, Elías, Jacob, Isaías, todos los más famosos de la Biblia eran personas que habían fracasado catastróficamente. ¿Sí? No dependemos tanto en nuestros propios talentos. O sea, todos somos buenos más o menos en algo. Mira, nadie es bueno. O sea, Mirna, tú eres bueno con la cocinada. Ya lo sabemos, siempre te echan flores aquí en frente. Sé que nadie más cocina como tú, con ganas. Entonces, excelente. Tenemos personas con talentos, ¿no? Pero no dependas completamente de tus talentos. Depende en Dios que te guía, que te pone el querer como el hacer, ¿no? Y dos cosas más: tener disposición de escuchar a Dios, tener disposición de ser sensibles a su voz y estar arraigados de la fuente. Y últimos 2 versículos aquí, dice 2 Corintios 12 del 10 al 11, dice: es por esto que me deleito. Eso es Pablo hablando. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones, en dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces hicieron que me comportara como un necio. Deberían estar escribiendo elogios acerca me encanta. Deberían estar escribiendo elogios acerca de mí, porque no soy de ninguna manera inferior a esos superapóstoles, aun cuando no soy nada en absoluto. Me gusta como que Pablo de repente traía una buena actitud, o sea, como
O sea, me encantó eso. Estaba básicamente diciendo, porque los demás tienen más talentos que yo, debo de creer que soy menos y que no puedo ser utilizado por Dios. Ni de chiste, ni de chiste. A mí no me importa si aquí andan cantando bien padre y que saben tocar bien, bien increíblemente, y que yo no puedo tocar así. No significa que yo soy nada menos. Hay personas que no pueden hablar en el púlpito, no pueden hablar aquí. No significa que eres menos, porque eres una persona tímida. Dios nos ve a todos iguales y tiene cada llamado. Es bueno, le da gloria, edifica la iglesia. Depende de ti si tú lo vas a ver como pequeño o no. Sí, porque para Dios cada llamado es bueno, es grande, le agrada cuando dependemos de Él y caminamos en Él. Entonces, si te sientes débil y fracasado, qué bueno, deja que entonces la fuerza de Dios te llene. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y como dijo Pablo, no soy de ninguna manera inferior a los demás, aun cuando no soy nada en absoluto. Qué fuerte declaración. No supo que su valor venía solamente de Cristo. Y el valor de todos nosotros viene solamente de arriba. Y Colosenses, último versículo, si gustan pasar los músicos. Último versículo aquí, Colosenses 1:27, y habla de un secreto. Y el secreto es, Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad de que participarán en su gloria. Por 40 años, Moisés no tuvo esa seguridad. Se sintió como un fracasado, un inútil, un tipo nomás cuidando ovejitas por ahí. No me imagino cómo ha de haber sido, pero esto lo estamos viendo ahorita porque era una persona pues ya famosa de la Biblia. Pero esta es una realidad de muchísimas vidas el día de hoy. Vidas que andan como cenizas caminantes que no tienen propósito, no saben qué es lo que Dios tiene para ellos. Y muchos sí lo sabemos, pero por algo que pasó, algo que hicimos, creemos que ya no merecemos regresar a ese llamado. Pero el perdón de Dios, su gracia y su misericordia es abundante, es extraordinario. Entonces, el mensaje del día de hoy es, si te sientes fuera de llamado y propósito, ve y busca a Dios, porque nunca es tarde, nunca es demasiado tarde para regresar a Él, a sus brazos, a sus pies, y ver lo milagroso y lo maravilloso que es estar caminando con Él bajo un llamado, ¿no? Dos últimas notas que puse aquí. Dios llamó a Moisés por su nombre, no cuando estaba lejos de la zarza, sino cuando fue a ver, cuando se acercó. Entonces, imaginemos un momento. La zarza está aquí, Moisés es Gera, allá, y ha estado analizando esta zarza por 2 horas, ¿no? De que, ¿qué onda? ¿Por qué no se quema, hombre? Me imagino. Pero decidió acercarse un poquito para ver por qué. Tenía una curiosidad, estaba maravillándose, ¿no? de esto. Se acerca y ahí es donde Dios le habla. Ahí entonces, ¿qué está diciendo esto? Si nos acercamos en confianza a Dios, independientemente de lo que ha sucedido antes, entonces me va a hablar, porque es un Dios bueno, lleno de misericordia y gracia. Pero tengo que acercarme. Dios está en todos lados, pero tengo que tener la iniciativa de decir, heme aquí estoy, Dios, aquí estoy. Moisés se acercó a esa zarza y ¡pum! Dios no solamente le habla por su nombre. Creo yo que 40 años de sentirse como fracaso y una persona no perdonada, el que Dios le haya hablado por su nombre, arregló todo. Y una nueva misión salió, un nuevo llamado, un nuevo propósito. Entonces, el día de hoy, si te sientes fuera de propósito, no merecedor
de ser utilizado por Dios, quítate la mentira de la mente, porque Dios es bueno, está lleno de gracia. 40 años, pero todavía llegó Dios después de 40 años. Y Moisés tomó un pasito más de la poca fe que tenía para ver qué onda ahí. Ahí es donde Dios le llama Moisés, Moisés. Y no era la zarza que se mantenía la llama encendida, sino Dios que estaba dentro de ella. Cualquier zarza sirve, no importa quién seas. Cualquier zarza sirve. Cuando se humilla la persona y se deje guiar por Dios mismo. Fue un momento para Moisés de humillación. Un momento de humillación. Pero Dios lo empezó a usar. Regresó su llamado, regresó su propósito, regresó su comunión con Dios, todo. Y no fue por su iniciativa, fue por la de Dios mismo. Y así es el evangelio en la vida de nosotros, amigos. Puede ser que iniciaste tu fe a todo dar, pero sucedió algo y has estado en una apatía, una monotonía horrible por muchos años. No tiene que ser así. Dios te está hablando, te está llamando, ¿sí? Por sus lazos de amor, por su gracia. Y recordamos de nuevo, lo repito, cualquier zarza sirve. No importa quién seas, cómo hayas nacido, qué has hecho en esta vida, Dios te está llamando a conocerlo y vivir bajo su llamado. Y si no sabes qué es mi llamado, qué tengo que hacer, no pasa nada, búscalo y con tiempo sabrás. No seas ambicioso, no estés precipitándose cada rato. Dios tiene control de absolutamente todo. Pero lo más importante aquí es ver que Dios es bueno. Él es buenísimo, lleno de amor, de gracia y de misericordia, para cambiar la vida de alguien que inició increíblemente después de 40 años de depresión probablemente. Así, en un instante, tan rápido como Moisés mató a ese señor y lo regó, tan rápido Dios cambió las cosas en unos minutos de una zarza ardiente. ¿Sí? Entonces, tan rápido que tú puedes arruinar tu vida, tan rápido Dios lo puede restaurar. Así es. Entonces, ¿por qué no nos ponemos de pie? Y vamos a pedirle a Dios que nos llene de su gracia, de sus propósitos, de sus llamados, que podamos ser sensibles a su voz, no solamente como individuos, pero como iglesia también. Y a mí me encantaría que me acompañaran orando. Siempre es bueno escuchar toda una congregación orar. Entonces vamos a orar. Dios, gracias. Gracias por esta mañana, gracias por este domingo, Señor. Y más que nada, gracias por Cristo, por tu palabra, por tu Espíritu, por lo que nos enseñas, Dios. Sabemos que nadie merece nada, pero eres un Dios que no solamente nos salvaste en esa cruz, pero nos das más y más en abundancia. Nos das propósitos, nos das llamados, Señor. Ayúdanos a entender si sentimos no merecedores de nuestros llamados, que está ok, porque tú eres un Dios de gracia y no dependemos de lo que nosotros hemos hecho, no dependemos de nuestros talentos, de nuestro conocimiento, de nuestras habilidades, pero dependemos completamente, 100% en ti, Señor. Entonces el día de hoy pedimos, si hay alguien aquí que siente que nomás está observando las cosas, que no está cumpliendo lo que tú les revelaste hace un tiempo, que hoy sea el día de nuevos inicios, de nuevos comienzos, Dios. Llénanos con una pasión, pero una pasión que viene de ti, no pasión de hombre, pasión celestial, donde podemos caminar en sabiduría, paso por paso, sabiendo que si vamos guiados por ti, ahí entonces no podemos equivocarnos. Ayúdanos como iglesia, como alfarero, como esta casa, Señor, confiar en ti. Sabemos que vienen tantas cosas por delante
Y si las intentamos armar nosotros mismos, no va a funcionar. Pero ayúdanos, Señor, como iglesia, como familia, depender completamente, solamente en ti, Señor, y veremos tu gloria resplandecer en este lugar. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Tu misericordia y tu perdón nunca llegan tarde. Pueden llegar hoy, están aquí hoy, Señor, están aquí hoy. Pero depende de nosotros si queremos escucharte, si queremos recibir tu perdón. Así que perdónanos, Dios, por cada cosa que hemos hecho o pensado, y ayúdanos a seguirte, seguir tu voluntad. Ayúdanos a tener corazones dispuestos para que podamos hacer la buena obra, para que podamos cumplir con tu gran comisión y para que te podamos dar gloria a tu nombre, Dios. Y en tu nombre oramos y le damos un aplauso por este tiempo y esta palabra.